ocasión vamos a desarrollar el siguiente proyecto, bomba de 2 pistones, en el cual vamos a modelar cada uno de los componentes en SolidWorks y posterior a ello vamos a hacer el ensamblado, vamos a hacer la vista explosionada y posterior a ello vamos a desarrollar un plano siguiendo estos parámetros como los que estamos viendo acá. Comencemos. Vamos a desarrollar el pistón. En este caso vamos a hacerlo mediante operación de revolución. Hacemos el plano, convertimos acá, hacemos la altura completa, que en este caso sería 80, que correspondería a este 70 y 10, y procedemos a hacer nuestro croquis. Tiene un diámetro total de 40. Un espesor de 5. Aquí hay una distancia de 4 milímetros. Un pequeño ángulo de 10 grados. Un redondeo. De 2 milímetros. Y aquí miramos el detalle. Esta parte tiene 3. Aquí hay un espacio de 2 milímetros y 2 milímetros. Hagamos uno y lo otro lo hacemos mediante matriz lineal. Y aquí tenemos una profundidad de 36, un diámetro 36. Listo. Vamos a crear una simetría, una matriz lineal. Primero debemos de seleccionar la línea de referencia y las entidades, que en este caso son estas, cantidad de veces. En este caso son 1, 2 y 3. Y agregamos la distancia, que en este caso son 2 milímetros de separación. Aquí toca multiplicarlo por 2. Y listo. Una vez ya tenemos esto, procedemos a recortar. Y ahora pasamos a hacer la revolución. Listo. Ahora bien, tenemos esta parte interna que es un diámetro. Vamos a hacerlo acá en este caso. Vamos a hacerlo desde el plano. Puede ser en el caso de alzado o vista lateral. Y hacemos nuestra circunferencia. En este caso nuestra circunferencia me dice aquí que es de 20. Vamos a hacer primero todas las operaciones relacionadas con adición de volumen. Y por último hacemos la que tenga que ver con eliminación de volumen. Verificamos, aquí tenemos cuánto es. Aquí me dice que va con respecto a esto 10 milímetros. Y debería ir
este caso completamente horizontal, vertical, y procedemos a hacer la operación de destrucción. Vamos a destruir por todo ambos o vamos a hacer mejor acá hasta la superficie. Seleccionamos acá la superficie, activamos la dirección 2 y también le decimos que hasta la superficie o hasta el siguiente. Listo, ya aquí tenemos esa parte sólida. Vamos a proceder a hacer estos cortes que estamos viendo acá y aprovechamos para enseguida hacer el agujero interno. Entonces el agujero interno va ubicado a este punto, tiene un diámetro de 10 milímetros, desde acá a acá 10 milímetros, alineado verticalmente. Y ahora hacemos estos cortes que tenemos acá, que me dice que es un radio de 15 y se ubica a partir de 7.5. Tengo que arquear con 3 puntos y vamos a ubicarlo desde acá. Radio de 15, una altura con respecto a este de 7.5 y una distancia de acá, no lo vamos a poner completo, sino que lo vamos a poner 7 porque es la mitad de 14, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, una vez que ya tengamos esto, debemos de proceder a cerrar. En este caso no nos vamos a poner de pronto a hacerlo tan perfecto y vamos a hacer una pequeña simetría para evitar el proceso de acotado. Hacer simetría, seleccionamos con respecto a esta entidad y procedemos a cortar por todo en ambas direcciones. Listo. Ya tenemos nuestro corte. Ahora acá no hice este corte porque si logramos ver acá tenemos una pequeña inclinación, en este caso de 4 grados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar, en este caso vamos a seleccionar este plano. Vamos a partir por la mitad de esta sección y vamos a proceder a realizar nuestro corte. Cerramos acá. Y verificamos acá. Entonces aquí me dice que esto está a una distancia de 9.32 y aquí formamos un ángulo por toda la mitad de 4 y vamos a proceder ahora a realizar el corte. Verifiquemos que no está completamente definido, pero miren que las dimensiones, vamos a ver si aquí hay una altura predeterminada, no, ninguna. Y hacemos nuestro respectivo corte de extrusión. En este caso debemos hacer una profundidad específica. Vamos a ver, extruir corte. Voy a ponerle aquí
15 milímetros en una dirección, aunque nos hizo falta hacer la simetría porque tenemos nuestro croquis completamente abierto. Vamos a hacer la simetría de las entidades con respecto a esta línea. Verificamos nuestro ángulo de 4, aquí está completo. Ahora sí, procedemos a realizar la operación de corte. Vamos a darle hasta profundidad específica, vamos a darle aquí 12, que es lo que necesita aproximadamente. Vamos a darle 10 y verificamos posterior a ello. Según la dirección, 10 y le damos acá, ok. Observamos, ya tenemos nuestro pistón. Y por último nos hace falta este pequeño chaflán de 1×45. Vamos a agregarlo 1×45. Lo que vamos a hacer es a revisar y observamos que tiene todas las características similares al pistón 1, simplemente cambian algunos parámetros como lo que estamos viendo acá, donde el diámetro cambia de 40 a 28 y este punto donde va la ranura ya no es a 36 sino que es a 24. Y otro parámetro que cambia acá es 80 y 10, allá era 70 y 10, aumenta, hay un aumento de 10 milímetros, entonces debo de hacer la operación. Entonces, cuando uno proyecta nuestro diseño, cuando uno hace una buena intención de diseño, es mucho más fácil hacer las modificaciones. En este caso, pues, hacemos la modificación, lo que podemos ver es que todo está completamente... ¿cómo es que se llama? Está completamente definido. Entonces vamos a aumentar aquí el parámetro. Aquí vamos a disminuir, o primero vamos a hacer el interno. En este caso es 24. Y en este caso es, vamos a verificar, 28. Aquí vemos que ya nuestro pistón cumple con los parámetros, no tuve que hacer mucha gran cosa. Vamos a salirnos y aquí ya tengo los parámetros. Vamos a mirar, bueno, aquí hay otro parámetro que cambia y es el espesor. El espesor en el caso anterior era de 5 y en este caso es de 3. Vamos a hacer la modificación respectiva y actualizamos nuestro modelo. Y aquí lo vemos. Activamos la siguiente operación, verificamos que se esté haciendo de manera correcta los cortes. Aquí tenemos los cortes. Aquí vemos que, por ejemplo, en este caso llega a cortar un poco la pieza. Vamos a mirar acá, de pronto los diámetros son los mismos. Vamos a tomar aquí un poquito y vamos a cambiar este parámetro y vamos a decirle que 9 por acá y 9 por acá. Verificamos. Listo. ¿Qué vemos aquí? Que aquí tenemos un pequeño corte que no está haciendo y que está afectando. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar un poco nuevamente esta operación. Vamos a ponerle, este no es. Aumentarlo un poco. O vamos a hacerlo aquí. Vamos a cortar hasta la superficie, seleccionamos la superficie.
Vamos a seleccionar la superficie. Y hacemos lo mismo hasta la superficie. Y hacemos el corte con la forma. Y así nos evitamos cualquier tipo de operación adicional. La importancia también de conocer las diferentes operaciones que tiene Solid. Aquí cambio algún parámetro adicional. Vamos a ver. Bueno, aquí otro parámetro que tiene, y es que este corte lo vamos a suprimir. Aquí me da algún tipo de error. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya entiendo. Vamos a editar la operación. Listo, vamos a mirar acá qué pasó. No, esta no es la que tengo que desactivar. Retroceder. Pero si vemos este corte, no lo tiene este. Entonces desactivemos o editemos la operación. Y en este caso lo que vamos a hacer, que en los contornos seleccionados, solamente vamos a seleccionar la circunferencia y listo. Ya hicimos la modificación y aquí estamos aprendiendo un poco también de cómo realizar las modificaciones de operaciones sin afectar el diseño inicial. En este caso, como vemos, nuestra base es una revolución o un cilindro. Lo que vamos a hacer es, nuevamente, nuestro croquis, nuestra línea de referencia. En este caso vamos a trazar la línea con la altura total, que son 124. Diámetro 72. Este diámetro tiene un diámetro total de 40 más 4 acá, 4 milímetros, sería un total de 48. Aquí tenemos una altura de 5. Y vamos a proceder a hacer los chaflares. Inicialmente haremos todas las operaciones de edición de volumen. Procedemos a crear estas partes que tenemos acá y esta parte que tenemos acá. Y después sí, vamos a realizar los cortes internos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos una pequeña ruta que va toda esta parte acá. Y podemos hacerlo mediante las operaciones de barrido, como las que tenemos acá, saliente, barrido. Entonces vamos a hacer nuestro croquis, nuestra ruta. Vamos a hacer la circunferencia y vamos a proceder a dar todos los parámetros de medida. Aquí tengo un radio 20. ¿Qué otro parámetro tenemos por acá que nos sirva? Aquí tengo una distancia con respecto a esto de 25. La ubicación de la pieza es, tengo un radio 20. Aquí tengo un radio de un diámetro total que es de 22 más 3, 28 de espesor. Entonces esto aquí observamos que tenemos un parámetro aquí. Vamos a darle una distancia total de, si la mitad de 28 sería, y se le agrega 1. Aquí tenemos una distancia de aproximadamente 19 milímetros. ¿Qué otro parámetro nos permite determinar la posición de esto?
Eh, Vamos a ver, ya aquí tenemos este parámetro. Faltaría mirar la distancia que hay con respecto a esto. Vamos a mirar acá un momento. Vamos la distancia total que hay del suelo a este punto, que serían 120. Vamos acá, 120. Y ya con esto nos queda nuestra ruta completamente definida. Entonces procedemos a realizar la operación de saliente barrido. En este caso vamos a seleccionar perfil circular y vamos a dar el diámetro total, que sería 22 más 6, que serían estos 3 milímetros que estamos viendo acá de espesor de pared. Seleccionamos el trayecto y listo. Ya tenemos nuestra primera parte. Seleccionamos el plano que estamos trabajando nuevamente y procedemos a hacer lo mismo que estamos haciendo. Hacemos nuestra ruta y damos todos los parámetros acá. Aquí vemos que esta distancia de acá son 14. Aquí también se aplica lo mismo. Aquí tenemos un diámetro de 15 más 3 de espesor acá y 3 de espesor acá, que sería un total de 18 más 3, 21, más 1 sería 10.5 más 1 para tener el espacio este de acá del recorte que se hace. Vamos a verificar acá, no, aquí hicimos mal, sería 10.5 más 1. Parámetro de esta distancia, que son 120. Aquí tenemos un radio también de 20 y tenemos una distancia que va de acá de 29. Listo, una vez con eso, entonces hacemos nuevamente, activamos perfil circular y le damos el espesor, que en este caso son 21. Entonces, una vez que ya tenemos esos parámetros, vamos a proceder a hacer las operaciones de vaciado. En este caso podemos utilizar las mismas rutas. Vamos a hacer primero el agujero interno acá, que tiene un diámetro interior de 40 y una profundidad completa de 120. Vamos a hacer enseguida los barridos internos, pero en este caso corte de barrido. Aquí cuál va a ser el mismo perfil circular, pero con un espesor que es interno, que vemos ahí, que en este caso es de 22. Hacemos lo mismo con la otra operación. Corte de barrido, seleccionamos el croquis, perfil circular, en este caso es un diámetro interno de 15. Y ahora vamos a proceder a hacer los acabados finales. Ya aquí tenemos parte de nuestras operaciones. Aquí vemos que, por ejemplo, tenemos un radio 5. Vamos a hacer redondeos y luego hacemos las operaciones. Vamos a hacer esta operación acá, que tiene... Vamos a hacer acá a convertirlo en entidades. Acá tenemos un diámetro de... Vamos a observar acá, de 28. Y adicional a ello tiene hasta una distancia total la operación de... Vamos a seleccionar el contorno hasta la profundidad. Vamos a seleccionar bien el contorno.
Cambiamos la dirección y tiene una distancia total que en este caso es esta que estamos observando acá, de 26. Verificamos acá qué pasó. Listo. Ahora aquí vemos que tenemos una pequeña muesca de 2 milímetros. Vamos a hacer ese pequeño corte. No queremos hacer una cota que sea tangencial. Seleccionamos con Shift sostenido, seleccionamos las otras dos y le damos el espesor. En este caso aquí me dice que de 22 y esa ranura es de 1 hasta 25, o sea que sería 1.5 milímetros. Y con una profundidad de corte de 2 milímetros. Ahora vamos a hacer los redondeos, los chaflanes que estamos viendo por acá. Inicialmente empezamos con el redondeo. Aquí tenemos un redondeo total de 5. Y aquí tenemos unos chaflanes. En este caso los chaflanes no especificados vamos a tomarlo como de 1 por 45. Y ya para terminar, vamos a hacer los agujeros. La última parte que nos hace falta. Vamos a crear una circunferencia. En este caso, vamos a convertirlo en geometría. Y aquí vemos que el diámetro es 60. Tenemos un primer agujero en este punto. Son 6 agujeros. Vamos a realizar una matriz circular para hacerlo de forma más rápida. Son 6 entidades. Y una vez que ya tenemos eso, hacemos un corte. En este caso por todo. Vamos a mirar aquí. Vamos a decirle que por todo no. Vamos a darle una distancia de 20. Listo. Ya aquí tenemos nuestro cilindro 1. Tratar de hacer las modificaciones de las dimensiones que tenemos de este parámetro. A ver si podemos realizar el cilindro 2 con base al cilindro 1. Entonces vamos a desplegar acá estas opciones. Vamos a ir cambiando las unidades. Entonces aquí tenemos algunos parámetros diferentes. Aquí tenemos una distancia de 124, aquí tenemos una distancia de 114. Tenemos aquí este diámetro que es de 60 y el diámetro interno sería 28 más 4 de este lado de espesor más 4 de este lado de espesor, sería un total de 36. Listo, ya hicimos la primera modificación, ok. En algunos casos, lo más probable que tengamos es que me genere algún tipo de conflicto, especialmente con las operaciones de barrera. Vamos a activarla acá. Y vamos a editar nuestro croquis. Entonces, aquí que vemos, bueno, aquí vemos que esta distancia no es de 124 como en el caso anterior, sino, bueno, aquí hay otra operación. Vamos a mirar aquí. Sí. No, es correcto. Aquí no es 120, sino que son 114. La distancia de separación aquí sería otra diferente,
Aquí tenemos un radio vamos a mirar aquí cuánto es el espesor interno. Aquí, si podemos observar, tenemos varios espesores. Aquí tenemos un espesor 2, tenemos un radio 2, un radio 20. Lo que nos interesa en este caso es poder hacer esta ruta y que se cumplan los parámetros de diseño que nosotros queremos. Entonces, en este caso vamos a mirar, tenemos 20, un radio 20, que es una parte que nosotros es muy similar a la otra. Aquí tenemos que hay una reducción de área. Vamos a ver si nos las especifica en alguna parte del plano. Aquí dice, tenemos un diámetro 28. Vamos a mirar acá. Tenemos un radio 2. Tenemos una distancia aquí total de 50 que nos especifica. Vamos a mirar aquí. Este diámetro interno aquí me dice que este es de 11. Aquí este me dice que es de 2. Nos damos cuenta que hay un parámetro importante y es que no se logra ver dónde está. Vamos a hacer pequeño diámetro, vamos a tener aquí a proyectar un diámetro aproximado de 16, 18. Vamos a ponerle aquí entonces una distancia de separación de 10 y vamos a corregir los parámetros. Aquí tenemos que este ya no es 19 sino que es 24. El radio sigue siendo de 10, pero ya aquí la distancia no es de 25 sino que es de 50. Y aquí tenemos que revisar un parámetro con respecto a la extrusión que estamos viendo aquí. Vamos a desactivar aquí un momento. 114, en este caso sería 114 más 5. Sería un total de 119. Ok, actualizamos. Y vamos por acá. Hacemos entonces la modificación. Vamos a editar esta operación. Donde tenemos el croquis. Vamos a ponerlo del diámetro que lo proyectamos de aproximadamente 18. Y vamos a aprovechar enseguida para hacer enseguida esta parte que tenemos acá mediante una operación de revolución. Así que tenemos, vamos a pasar por acá una línea constructiva que nos va a servir de referencia. Vamos a proyectarla. Entonces nos dice acá que tenemos hasta un diámetro 28 que llega aproximadamente hasta 20.5 y luego hay un ángulo acá aproximado de 50. Entonces vamos a mirar aquí este ángulo, sería aproximadamente 90 más 25, vamos a verificar, correcto, teniendo en cuenta que estamos en los principios de que aquí hay un ángulo aproximado. Y vamos a revisar acá la distancia que tenemos acá, que es de 20.5. El diámetro proyectado son 28 y vamos a proyectar acá hasta acá. Vamos a hacer la revolución. Cualquier dato, cualquier cosa, podemos hacer la modificación del mismo. Listo. Vamos a mirar acá 20.5 y acá si observamos nosotros vamos a validar acá este ángulo que tenemos acá. Vamos a modificarlo, a ver, poniéndolo de 50 como aparece ahí, o por lo menos 25. A ver si no nos daña, si nos genera un error. Porque si analizamos acá, este ángulo es mucho más proyectado. Entonces vamos a mirar acá. Porque a partir de aquí, si observamos,
tenemos un redondeo que es de 20 posterior. Entonces vamos a ir haciendo la proyección de los mismos. Bueno, una vez ya tenemos esta parte aquí, vamos a hacer esta parte donde vamos a hacerlo completamente sólido. Aquí vemos que tenemos un radio externo de 10 y aquí otro radio externo de 10. Entonces vamos a proceder a hacer los radios, los cortes de los radios. 10 por acá. Y vamos a ver si me permite hacer este. No. Vamos a hacer el primero. Y ahora hacemos el segundo radio de 10 también. Ahora vamos a hacer la modificación del siguiente. En este caso, lo que vamos a editar es la operación o el croquis nuevamente. Vamos a editar este croquis. Porque aquí tenemos un corte completamente recto. Entonces aquí me dice que es completamente recto. De hecho, vamos a eliminar esta operación. Vamos a darle control Z, vamos a eliminar la operación completa porque al final no la vamos a necesitar. Listo. Entonces en base a esto pues hacemos un nuevo croquis donde vamos a trazar nuestra línea de referencia. En este caso tenemos una distancia total de a 115 de acá. De acá hay una distancia total de 189. Hay una ubicación aproximadamente, tenemos 11 milímetros de diámetro, 4 y 4, 15, 15 entre 2, y vamos a ubicarlo, sería 15 entre 2 más 1, 8.5. Y procedemos a hacer nuestra saliente base de barrido. Perfil circular, sería aproximadamente 15. Y aquí nos damos cuenta de algo, que por ejemplo el diámetro que nosotros tomamos, mire que aquí hay una distancia aproximadamente de 2, no se está respetando. Entonces sería lo que llegue hasta acá, vamos a tratar de sacar ese parámetro, esa distancia sería 4 de espesor, y sería aproximadamente, vamos a hacer el ejercicio acá de una vez enseguida y hacer la modificación del croquis o de la operación. En este caso sería, vamos a ponerle aproximadamente 22 y vamos a hacer la modificación del croquis una distancia aquí de 13. Listo. Una vez que ya tengamos eso, procedemos a hacer nuestras operaciones. Vamos a editar aquí la operación porque aquí el diámetro cambia. Aquí ya no es 40 como estaba inicialmente, sino que son 28. Y la distancia total es de 115. Vamos a ver. Sí, de 115. Entonces cambiamos también la operación, la distancia, que son 115. Vamos a mirar aquí la parte de barrer. Aquí nuevamente hacemos la modificación. Aquí sería un aproximado de serían un aproximado de 18. Y vamos a aprovechar acá para hacer los cortes que estamos viendo internamente. Vamos a crear el plano.
y vamos a hacer un corte por acá. Vamos a mirar aquí bien los parámetros de esta opción y aquí lo que observamos, bueno, convertimos esto a y un diámetro mayor de 22. Y aquí tenemos esta operación más o menos así. Listo. Vamos a eliminar esta coincidencia acá, porque no queremos que nuestro dibujo esté completamente limitado acá. Se pueda mover. Vamos a eliminar acá esto. Vamos a trazar la línea nuevamente. Listo. Entonces aquí tenemos un diámetro de 25. 25. Tenemos un diámetro interno de 22. Con una pequeña ranura de 2 milímetros. Y vamos a dejarlo aquí completamente horizontal. Y miramos aquí que tenemos un pequeño redondeo. No me especifica de pronto dónde inicia el redondeo. Vamos a tomarlo acá. Me dice que ese radio interno es el externo. Ponerlo aquí de 10 a ver cómo me lo arroja. Es mucho más pequeño. Vamos a ver. Y aquí en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a generar mejor una equidistancia de las curvaturas. Vamos a primero a convertir esto en entidades. A ver si nos permite crear las entidades. Vamos a hacer aquí un arco en 3 puntos. Y vamos a tratar de hacerlo de esta manera. Para que de pronto se den cuenta que dentro del proceso de enseñanza siempre se generan algunas dificultades. Y en el proceso de práctica vamos a agregar aquí los radios. Mira que tenemos un radio muy pequeño y que me deforma completamente. Entonces vamos a dejarlo así y cerramos acá y procedemos a hacer la revolución de corte. Nos faltó cerrarlo por acá.
Vamos por acá. Probablemente cuando haga esto me va a mandar algún tipo de error. Y aquí está. Vamos a editar la operación. Y en vez de seleccionar este croquis, vamos acá. Y lo que hacemos es que seleccionamos el otro croquis. Y aquí le vamos a dar, en este caso es un diámetro de 11. Y listo. Aquí podemos hacer la solución. Vamos a darle OK. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Bueno, aquí miren que aquí hay un error. Y es que me está generando un espesor 0. Vamos a enseguida a modificarlo acá. Que probablemente tenga que ver con este croquis de acá. Vamos a revisar acá. Vamos a ver qué pasó. Miren que aquí tenemos un pequeño error. Listo. Aquí, notablemente, tenemos que hacer una modificación con referente a la instrucción de interna de este, porque si nos damos cuenta, los parámetros de los diámetros que estamos trabajando no son los ideales. Vamos a ponerle aquí, no se especifica bien en el plano, vamos a tomarlo aquí de manera arbitraria. Igual aplica para el corte de barrido que tenemos acá, que serían aproximadamente, no serían 20. Vamos a ponerle aquí un estimado de 16. Y listo. Ya ajustamos. Vamos a mirar aquí qué pasa con esta operación. Esta operación nosotros podemos eliminarla. Y podemos eliminar también este croquis. Y vamos a editar acá. En este caso la circunferencia no es de 60, sino que es de 48. Salimos y listo. Eliminamos este croquis que tenemos por acá. Y tenemos nuestra pieza, que nos hace falta los detalles de redondeo, que en este caso es un chaflán de 1. Vamos a hacerlo por acá y tenemos un radio de 4. Primero vamos a hacer el radio. Y vamos a hacer posterior a ello los chaflanes de 1 milímetro. Listo. Ya con esto tenemos nuestro cilindro 2 terminado. Se nos extendió un poquito más, pero lo importante es que lo pudimos terminar. No olvides darle like. Nos vemos en el siguiente video.